El Instituto de Formación Docente número 17, Dr. René Favaloro, presenta los 30 años de la inundación en Selva. Testimonios, parte 2. Pasaron ya muchos años, que hay cosas que a lo mejor no me acuerdo bien, pero dentro de mis posibilidades les voy a contar el rol de la escuela en ese día, esos 3 días que estuvimos ahí mal, porque estuvimos mal. Bueno, yo no sabía que esa noche había llovido ni nada de esas cosas, porque me enteré al otro día cuando Rosita vino a pedirme la llave. Y me dice, pero señora, usted no tiene agua. ¿Y por qué voy a tener agua si estamos inundados? Bueno, y ahí me contó ella que su barrio estaba inundado y que la escuela también no estaba inundada, pero la gente va a empezar a ir ya, porque han evacuado a muchísima gente cuyas casas están inundadas. Bueno, pasó un rato, apareció Perico, que era el presidente de la cooperadora, y me dice, señora Turquina, vamos a tener que abrir la escuela para empezar a ubicar a la gente que está evacuada. Así que fuimos con Perico y cuando yo crucé la calle Alejandro VI, me di cuenta realmente que había llovido mucho porque a mí me daba en la cintura el agua. Así que fuimos a la escuela, abrimos las aulas, yo me comuniqué con el supervisor y le dije la situación que estaba Selva y que las autoridades me habían pedido permiso para abrir la escuela y ubicar a esa gente que estaba evacuada. Entonces inmediatamente el supervisor me dio la autorización y comenzamos a ubicar la escuela, las personas damnificadas. Y bueno, ubicamos primero la galería que está del lado derecho de la dirección. Ahí empezamos a ubicar a la gente. Cuando nos dimos cuenta, la escuela estaba llena. Empezamos a abrir las aulas de la otra galería del lado izquierdo. Llegamos hasta Jardín de Infante, que en esa época Jardín de Infante funcionaba ahí en la escuela. Así que abrimos todo y se iba colmando de gente y poníamos de 2 o 3 familias dentro de un aula. Después ya tuvimos que abrir las aulas que estaban detrás de los portones, que ahí funcionaba 5º y 6º grado y después estaba el salón múltiple. Entonces todo eso abrimos y a la noche estaba repleto de gente. Bueno, empezamos a acomodarlo, cada uno se ha acomodado de acuerdo a sus familiares, de acuerdo a la gente conocida que tenía, se han ubicado. Esa noche volvió a llover tanto que teníamos miedo que el agua suba a las galerías, porque el patio de adentro de la escuela ya estaba colmándose de agua y llovía y gracias a Dios no entró a la galería, porque si subía a las galerías el agua estábamos ahí todos inundados. Bueno, y así pasó el primer día, mucha gente desesperada, los chiquitos que lloraban. Entonces nos empezamos a organizar por grupos. ¿Qué madres se van a limpiar los baños? Otras te van a ayudar a cocinar. Estaba la doña Chili en esa época, que se encargó de la cocina ella. Entonces se han organizado y las madres iban a ayudar a cocinar. Y ahí servían la comida en el comedor de la escuela a todos los que estaban ahí y los que iban también, porque no tenían que cocinar porque todos estaban inundados y no se podía hacer. Entonces, después empecé a notificar a las docentes. Las docentes fueron en el horario que les correspondía, empezaron a ayudar también a ellas, a organizar a las madres con chiquitos especialmente, porque había que mantener la higiene. Entonces muchas maestras, cada uno en su turno,
cumplía la función, en vez de dar clase, atendía a la gente damnificada. Y bueno, llegó el momento, el segundo día, en donde que ya estaba colmado todo y hacía falta comida y hacía falta colchones. Entonces me comuniqué con el intendente, el Leo era. Y bueno, dice, venga señora aquí a la municipalidad que tiene que firmar para que le lleven los colchones. Y él me acompañaba, mi marido me acompañaba, él iba con un palo ahí por medio de la calle, íbamos teniendo miedo a los pozos ciegos. Y a mí me daba, al cruzar la plaza, me daba arriba de la cintura el agua. Así que íbamos a firmar para que nos lleven los colchones, para que nos lleven la comida, para que la gente cocine. Bueno, después apareció el doctor Rosso, porque también se había inundado el hospital y había gente internada. Así que tuvimos que sacar una parte en donde nosotros teníamos la biblioteca, la instalamos ahí y han traído camas para internar a esa gente que estaba internada en el hospital, porque también se inundó el hospital. Y han traído casillas de sanidad, han traído y han colocado ahí en el patio de la escuela, y de ahí atendían ellos, los enfermeros y el doctor atendían a la gente enferma. Así que era muy desesperante, muy desesperante. Y después el supervisor nos hablaba desde Santiago del Estero para ver cómo estaba la situación, si era necesario que él venga también. Le digo, no va a poder pasar, le digo, solamente que venga en bote va a pasar. Pero gracias a Dios nos apoyó muchísimo. Después pasaron el tercer día y empezaron a llegar comida y ropa que nos mandaban de otros lugares. Por ejemplo, de Añatuya nos habían mandado cantidad de ropa con el señor Bon Giovanni, que en esa época iba en el colectivo El Sol, me parece que se llamaba. Y de Añatuya nos han mandado muchísima ropa, muchísimos pañales, nos han mandado también leche para los chiquitos. Bueno, entonces las maestras, ¿qué han tenido que hacer? Organizarse ellas y empezar a clasificar las ropas, a clasificar las cosas para ir entregando a la gente que venía a pedir, porque venían mojada la gente, no tenían qué ponerse. Entonces las chicas nos organizaban y se pusieron a entregar la ropa. La gente para los hombres, para las mujeres, para los chicos, los pañales, todas esas cosas. Y de esa manera hemos ido organizándose. Pero era muy triste. Y después teníamos que tener un temple de acero, porque también había que imponerse ante personas que se portaban mal. Entonces yo tenía una chica que también se portó mal a la noche. Yo llamé a la policía que vengan a llevarla, pero al otro día me apareció de vuelta, se había escapado. Pero el resto de las personas no, colaboraban bien, ayudaban, entre ellos se organizaban. Y me acuerdo que el señor Quiña, que era vecino de la escuela, también nos ayudó muchísimo en organizar la gente, porque él era policía. Entonces, en organizar, él iba grado por grado, ha visto aula por aula para ver si estaban bien organizados, qué es lo que les hacía falta. Y bueno, hemos ido ayudando entre todos y hemos salido, gracias a Dios, bien. Pero al cuarto día nos aparecieron gente del otro lado de la ruta. ¿Por qué? Porque como ya se había cortado la ruta, venía la gente inundada de allá. La gente que venía trayendo la hacienda que sacaban de esos campos para llevar a otros campos que no estaban inundados. La gente estaba muy, muy húmeda, muy mojada. Era triste verlos tan llenos de barro, todo. Entonces le dábamos ropa
los mandábamos al baño que se higienicen y después seguían su paso, pero también le dábamos comida. Y la comida había que organizar y había que repartir y había que hacer que todos coman. Pero doña Chini tenía poder de organización. Ella los manejaba, visto, a todos. Y a todos les daba de comer. Yo me acuerdo que nosotros el primer día, mi marido dijo que se iba a quedar aquí, que no iba a ir a la escuela. Pero a la noche me apareció allá, porque todo se inundó. Claro. Y bueno, armábamos con los bancos largos, llevábamos frazadas y una almohada cada uno, y colocábamos, visto, en los bancos largos, hacíamos de cama. Y bueno, y así nos arreglamos todo el tiempo. Nos íbamos turnando y íbamos tomando responsabilidades, ¿has visto? Y nos arreglamos. Han sido como más de una semana que estuvimos en la escuela, pero sin clase. Sí, sí. Y las chicas cumplían su horario, pero haciendo sus trabajos humanitarios, vamos a decir. Y después, cuando el supervisor estaba en contacto con nosotros por teléfono y nos iba indicando que nos quedemos tranquilos, que el consejo sabía lo que estaba pasando y todas esas cosas. Así que nosotros estábamos trabajando tranquilas, pero con mucho susto, con mucho miedo de que siga lloviendo. Claro. De que siga lloviendo. Y así pasó 5 o 6 días que tuvimos. Después había que limpiar la escuela, que había que hacer una higiene total de la escuela, y después empezamos a trabajar. Pero también ha sido muy lento porque había chicos que no podían ir a la escuela, así tenían todo mojado en la casa. Claro. Así que las maestras se han portado excelentemente, con valentía, se han organizado también ellas y trabajaban a la par de todos. Si había que ir a cocinar, cocinaban, si que iban a ver si estaban los baños limpios, iban, controlaban, si iban a ver alguna gente que estaba en la jaula, visto que tenía algún problema, estaban ellas ahí. Así que en ningún momento las maestras se han hecho a un lado. Siempre han estado firmes en este trabajo. Y así hemos hecho. La señora Chichita estaba de vicedirectora, y también ella, visto, ellos no tenían mucha agua. Creo que prácticamente no tenía esa zona en la agua. Así que podía venir, se mojaba, sí, pero estaba ahí también firme. Y bueno, esa ha sido nuestra odisea en la escuela, que gracias a Dios nos dio fuerza y nos dio salud para que demos todas las soluciones que podíamos hacer y ayudar a la gente. Ha sido muy triste. Hasta el día de hoy uno se acuerda viendo todas las fotos, esas cosas que a veces muestran, a veces pasan por televisión. Y bueno, después me acuerdo que a los 10 días me parece que vino el presidente de la Nación a Santiago del Estero, no sé, por otras causas, y nosotros fuimos. El supervisor dice, vengan y traigan una nota y cuenten todo lo que les pasó. Y van a entregar la nota al presidente de la Nación. Era el doctor Menem en esa época. Así que fuimos con Chichita y fuimos con unos chicos que estaban de abanderado y escolta, y llevamos la bandera. Llevamos la carta y todo, pero no pudimos hablar con el presidente porque era un mundo de gente en Santiago del Estero. Le entregamos ¿cómo se llama? Al secretario de la presidencia. Bueno, nos contestaron todas esas cosas, pero no pasó nada más que eso. Ningún tipo de ayuda. No, ningún tipo de ayuda. Así que, y bueno, pero se ve que han leído la carta. A lo mejor ellos no tenían para ayudarlo, digo yo, pero ya sabían lo que nos había pasado. Así que, y a lo mejor hay cosas importantes, ¿has visto? Que podía contar, pero en este momento no me viene a la mente
lo que hicimos. Ujú. Porque en ese momento éramos todos, no sé de dónde nos salía la fuerza y las ideas, cómo solucionar los problemas Claro. entre todas. Entonces hizo el edificio, se ve que han levantado el terreno y en la escuela secundaria estaba inundado. Entraba agua por las ventanas también. Así que después estaba la escuela de capacitación, que también estaba inundada. Y después no teníamos otra escuela, el jardín de infantes estaba en la escuela nuestra. Claro. La escuela todavía creo que no estaba, el centro especial ya estaba. Bueno, también estaba ese, pero estaba ocupado. Ellos trabajaban en el salón de usos múltiples, trabajaban ellos. Así que también ellos estaban ahí trabajando en su parte, ¿has visto? Pero trabajaban, Claro. todos trabajaban. Y no teníamos otra escuela, el jardín de infantes todavía no estaba. Así que por eso han ido a la escuela. Yo me acuerdo que han ido a la escuela, a la policía, al Boching Club y allá en la estación de ferrocarril. Ahí se llevaron a la gente. Ah, bien. Sí, sí. Pero en nuestra escuela, porque como era nueva, habían levantado el terreno. Y después se ve que sí, porque el patio del centro de la escuela, ese tenía agua, pero las galerías no Ya no. tenían. Claro. Así que se ve que eran mucho más alto ahí. Claro. Ujú. Así que, y bueno, esa es la odisea que nosotros hemos tenido, que Dios nos puso en ese momento, que teníamos que hacerlo y lo hicimos. Claro. Ujú. Así es la vida, viste, que hay veces que tienes cosas lindas y después Diosito te pone para que enfrentes cosas raras. Ujú. Y a nosotros nos tocó la inundación. La inundación. Terror quedó, porque Claro. mirábamos, visto, de dónde venía la tormenta, el viento, todas esas cosas. Porque después me acuerdo que vino un viento fuerte que también nos levantó el techo de la galería del lado izquierdo de la dirección, nos levantó. Nos había sacado un árbol también. Claro, las tormentas eran fuertes en esa época. Y eso que Selva, visto, está puesto, está ubicada, vamos a decir, como en un, así como en una olla, vamos a decir, porque es bajo la parte céntrica, porque tenemos la vía del ferrocarril, que es alto, la ruta que es alta, entonces no pasa el agua de allá para acá, ni de... Aquí se ha inundado por el agua de Mar Chiquita, de todos esos lados que se han inundado, y de allá vino, visto, todo el agua para acá. Ujú. Pero pasaron las vías, y Claro. al pasar las vías, Sí. aquí se llenó la olla. Ujú. Y había barrios que tuvieron desde la noche anterior, que nosotros no estábamos inundados, que tenían agua. Claro. Así que nosotros nos enteramos el otro día. Ujú. Así que muy, muy triste era, chicos. Ujú. Muy triste. Muy triste y agotador. Y después cuando volvimos a clase, bueno, cada uno presentaba el problema que tenía en sus aulas. Decía que la gente que estaba ahí cuidaba las aulas. No las han ensuciado así de marcar las paredes, esas cosas. No, no, porque todos cuidaban y limpiaban. Y bueno, y cuando tuvimos que volver también nos han ayudado a limpiar las ordenanzas. Las ordenanzas eran vistos como unos soldaditos, pobrecitos, que Claro. andaban de un lado para otro. En esa época estaba la Rosita, la Lin y la Rosita Costa. Ajá. Rosita Domínguez, Rosita Costa y la Lin. Bien. Pero después el intendente mandó gente de la municipalidad para que les ayuden a las chicas a hacer la limpieza también. Claro. Así que hemos estado apoyadas por todos. Y las maestras eran unos soldados, pobrecitos, que batallaban, ¿has visto? Dejaban sus hijos, sus escuelas, sus casas y hacían las cosas de la escuela. A lo mejor sus hijos las necesitaban, pero iban a cumplir con sus deberes. Ujú.
Esa es la historia de la escuela 79 en las inundaciones que hemos tenido en Selva en el año 94. Recordar las inundaciones en Selva es volver al año 1994. Fue realmente un acontecimiento para la historia de nuestra comunidad de Selva, para la historia de las instituciones en las que en ese momento trabajábamos y también en nuestras vidas familiares y personales, porque todos de alguna manera nos vimos afectados con un suceso que, si bien era natural porque correspondía a la naturaleza, pero nunca lo habíamos vivido en tamaña proporción o dimensión. En el año 1994 yo me encontraba trabajando en la Escuela Especial de Selva y también en el instituto, en el Centro Especial de Selva, que en ese momento no tenía el nombre Madre Teresa de Calcuta. Estaba en función directiva, era una institución muy nueva, hacía un año que se había creado, así que estábamos aprendiendo a organizarnos como escuela, como institución que atendía a personas con necesidades educativas especiales. En ese momento el centro especial compartía edificio con la escuela primaria, que generosamente nos albergó durante muchos años. Funcionábamos en lo que en ese momento era un Zoom, un salón de usos múltiples que tenía a su vez tres aulas muy pequeñitas. Ese espacio físico quedaba al finalizar la galería del lado donde está el comedor de la escuela primaria. Ahí desarrollábamos nuestras tareas. En la madrugada de ese lunes que amanecimos inundados, obviamente hubo que suspender las clases. En ese momento la señora Turquina, Adelia de Ibáñez, era la directora de la escuela primaria y Juan Pedro Perico Michelini era el presidente de la cooperadora. Entonces los tres fuimos a la escuela primaria, al edificio que compartíamos en ese momento. Recuerdo perfectamente que Perico tomó medida de la cantidad de agua que había frente a la escuela, era muchísima. No recuerdo cuánto, pero sobrepasaba la bota de caña alta que él tenía puesta en ese momento. Pero adentro de la escuela, y tanto en el patio como en las aulas, no había agua, porque está construida con una cierta altura. Sí estaba todo húmedo, el pueblo estaba todo inundado, obviamente nadie iba a ir a clase porque en ese momento la prioridad era salvar las cosas de las viviendas, ponerlas a resguardo un poco más alto para poder evitar que se mojen o se dañen lo menos posible. En esos tiempos no teníamos comunicación tan directa con nuestras autoridades, pero hicimos unas llamadas telefónicas a nuestros respectivos supervisores. Entonces tuvimos que suspender las clases mínimo por 2 semanas, no recuerdo si después eso se extendió. Y lo más importante es que como el edificio de la escuela primaria estaba seco y estaba habitable, entonces allí se alojó a un grupo de personas de una zona rural que estaban más inundados que nosotros. Entonces ellos ocuparon las aulas de la escuela primaria y donde nosotros funcionábamos como centro especial para poder resguardarse allí, ya que era imposible estar en sus viviendas. También se estableció allí una pequeña posta sanitaria
para poder atender la salud de toda la gente que había en ese momento en la escuela. Era muchísima la gente que estaba allí albergada. En las aulas había colchones y también imagino que se usó la cocina para poder preparar los alimentos. En verdad nosotros no íbamos tanto. Una vez que se entregó el edificio y que más que nada la señora Turquina tenía la responsabilidad de las llaves, lo usaron las personas que allí se albergaron. Fue un momento muy doloroso, también la novedad de estar viviendo una situación inédita, al menos para la mayoría de nosotros. Teníamos tristeza por haber tenido que suspender las clases, pero no había otra forma de poder sobrellevar esa situación. 2 semanas seguro estuvieron suspendidas las actividades, quizás 3, eso no lo recuerdo. Y como en el caso del centro especial, los papeles, la documentación, las poquitas cosas que teníamos, porque éramos una institución que tenía 1 año de vida, entonces teníamos muy poco guardado, no hubo que hacer grandes limpiezas ni cosas por el estilo, porque todo estaba a resguardo. No hemos perdido documentación ni muebles. Sí, recuerdo que después de que la gente se pudo ir, los que estaban allí albergados, se hizo una limpieza y una desinfección muy profunda, porque bueno, había mucha gente que no era de la institución en ese momento usándola. Para todos los habitantes de Selva fue un momento inédito y de mucho dolor. El barrio que estaba detrás de lo que en ese momento era el Ripio fue el más afectado, porque fueron las primeras viviendas donde entró agua y a su vez, como esa zona es un poco más baja, donde más alto les llegó el agua dentro de la casa. En nuestra casa tuvimos hasta la altura de la rodilla, más o menos. Había mucha agua. Todo se llenó de agua de un momento a otro, todo se inundó. Recuerdo que habíamos puesto con mi papá, con la gente que teníamos cerca, bolsas de arena en la puerta primero, porque con eso evitábamos que entre el agua de la avenida, pero llegó un momento que hubo una crecida importante y entonces el agua sobrepasó esas bolsas y entró todo el agua en la casa. Se nos mojó mucha ropa, muebles y después con el paso de los días hubo que baldear, lavar toda la ropa. No teníamos lavarropa automático, así que hubo que lavar con el lavarropas de paleta nomás. Recuerdo que lo primero que se levantó fueron bolsas de harina y mercadería del negocio, porque era lo que se trataba de proteger de alguna manera. Y después, no mucho más, los colchones, dormimos una noche en el auto, otra noche dormimos enfrente, en la familia del tío Perico, porque ellos no tenían agua dentro de la casa o tenían muy poquita. El resto de las actividades continuaron como se pudo. Obviamente que todo se paralizó y nos abocamos a preservar nuestras vidas, y lo que teníamos como prioridad en ese momento es salir lo menos perjudicados posible. Siempre lo dije en ese momento y ahora lo estoy recordando, que fue una bendición que no haya fallecido nadie. Creo que muchos lo hemos pensado a eso, porque
las instalaciones eléctricas, todo quedó expuesto. No estábamos preparados para un evento climático de esas características y sin embargo en las casas seguíamos con luz. Entonces, bueno, la mayoría. No hubo que lamentar víctimas. No, si bien fue a fines de abril, principios de mayo, no hacía tanto frío, por lo tanto no se sufrió lo que sería el agua fría. Estábamos de manga corta o con una camperita liviana, eso hizo que sea más fácil, más llevadero. No estábamos abrigados en exceso y eso también es importante para cuando se sufre un evento de estas características, porque con mucho frío es más complicado, más difícil. No recuerdo que hayan surgido enfermedades propias de la situación. Es como que cuando bajó el agua todos nos dedicamos a limpiar y poner en orden las cosas como pudimos, porque quedó un cierto, no diría trauma, pero sí como una cierta tensión. Yo particularmente recuerdo que los meses siguientes después de la inundación, cuando escuchaba que llovía y yo estaba acostada, bajaba un pie de la cama y tocaba si había agua en el piso, porque realmente me había impresionado mucho tener agua en mi pieza, hasta dentro del ropero. Entonces eso lo hice por muchísimo tiempo. Cada vez que escuchaba que había una tormenta, que llovía, bajaba un pie y tocaba si el piso estaba seco o mojado. La gente más grande lo sufrió porque creo que son situaciones que la mayoría pensamos que no nos va a tocar vivir. Las vemos en la televisión como que les pasan a los otros. En esa época tampoco tanta tele no veíamos, pero bueno. A nuestras abuelas, y supe que a otras personas mayores también, las buscaron familiares de otras ciudades que no estaban inundados, como por ejemplo Sunchales, porque realmente era imposible tener a personas grandes de muchos años en una situación así. Y en cuanto a los jóvenes, recuerdo que se había hecho en la entrada, en la rotonda allá de la entrada, unas carpas. Entonces fue todo como una experiencia de camping, de vida al aire libre, porque esa zona, estaba lleno de gente todo el tiempo, porque entraba y salía gente del pueblo y paraban un rato ahí en esas carpas. También en las calles que estaban tan llenas de agua, recuerdo que había chicos jóvenes que andaban en pequeños botes o piraguas, como, bueno, haciendo experiencia deportiva de lo que hace a los deportes acuáticos, ¿no? Ya que en Selva no teníamos esa oportunidad previamente. Fueron experiencias muy nuevas, dolorosas, pero a su vez hoy quedaron en el recuerdo y a sabiendas de que no tuvimos que lamentar víctimas, que creo que es lo más importante en una situación así. Uno de los debates más intensos que hubo por aquella época era si cortar o no la ruta. Para nosotros era la salvación para el pueblo, porque era la forma de descomprimir un poco la cantidad de agua que había acumulada, porque no corría para ningún lado, no había canales que yo recuerde, eso se hizo después. Entonces, el debate muy intenso y hasta con un poco de vehemencia que ocurrió en la ruta fue si cortar o no la ruta. Y en ese momento la mayoría estábamos a favor de que sí se lo haga, porque era la forma de desagotar un poco más rápido el pueblo.
la gente encargada de la ruta no estaba de acuerdo porque obviamente paralizaba el tráfico por una arteria vial muy importante como es la Ruta Nacional número 34. Pero bueno, se logró cortar, se puso, después me parece que se puso como un puente de emergencia, un puente transitorio, que me parece que lo hizo el ejército, para que al menos de a poco se pueda recuperar la movilidad dentro de la ruta. Y me parece importante destacar que en ese momento todo el agua que salió del pueblo, si bien al pueblo le sirvió porque se fue el agua para poder empezar a secar un poco las viviendas, toda fue al campo, a la zona de Los Encantos, la Romelia de Los Encantos sobre todo, que ya estaban inundados también. Así que ese agua que salió del pueblo gracias al corte de ruta fue para aquella zona. No recuerdo cuánto tiempo tardó en bajar el agua de los campos, pero sí me parece que es digno de destacar la capacidad de resiliencia de toda la gente que trabaja en esa zona, porque a los pocos meses ya estaban arando, ya estaban sembrando, ya estaban recuperando toda la actividad productiva con las mismas ganas que se hizo siempre, ¿no? Recuerdo que mucha gente llevó animales a pastaje a otras localidades que tenían comida para los animales y que tenían zonas secas. Entonces, bueno, fue también toda una complicación económicamente, pero a su vez creo que mostró la capacidad de trabajo y de superación de toda la gente, porque inmediatamente se pudo, una vez que se desagotaron los campos, se retomó la actividad y a los pocos meses ya había otra vez la posibilidad de arar y sembrar y empezar de nuevo, porque era lo que en ese momento la realidad pedía. Mi nombre es María Manfroy de Navascués. En el año 1994 yo cumplía las funciones de rectora en el Colegio Agrotécnico número 5 Fray Francisco de Victoria. Fue un momento muy difícil, muy crítico, feo, para todo Selva. Toda la noche había llovido muchísimo y bueno, a la mañana comenzó a entrar el agua en las casas. Me levanté con el agua en el dormitorio, me vestí rápido y fui a la escuela. Son 4 cuadras de mi casa a la escuela, pero había movimiento en el pueblo. El camión de la municipalidad o el tractor de la municipalidad con un carrilín llevaba bolsas de arena para aquel que se necesitara poner en la puerta de su casa. Llegué a la escuela y la verdad que fue un momento espantoso porque solo veía agua por todos lados. Doña Alicia y don Gómez, los ordenanzas del colegio, me abrieron las puertas del colegio y también estaban muy apenados, asustados, porque ¿qué se podía hacer? No podíamos hacer nada. En la dirección, lo primero que fue ir a la rectoría, porque eso fue un día lunes. El viernes anterior
habíamos comprado el primer televisor que pudo comprar la escuela. Y con la lluvia yo no me acordaba si lo había dejado en el suelo o si lo había puesto arriba del escritorio. Por suerte estaba arriba del escritorio, así que lo salvamos. Pero al ver los armarios, el archivo, tenía un tanto de agua así, no sé decirlo en centímetros, y todas las carpetas, los archivos con resoluciones, papeles muy importantes de la escuela estaban bajo agua. Biblioratos, el cofre con las banderas. Bueno, era una cosa muy triste. Ver las aulas con, por supuesto, todos los bancos vacíos y el agua llegando al pupitre. Así que era muy triste la situación. Bueno, como estaba el servicio de teléfono, inmediatamente me comuniqué con mi supervisor, explicándole lo que pasaba en Selva y de que no íbamos a tener clase hasta que el agua no se fuera, porque imposible. Los baños, la cocina, en la biblioteca, libros tan importantes que nos costó tanto comprar y conseguir, se habían perdido, porque ¿qué íbamos a usar eso? La contaminación era peligrosísimo todo. Bueno, ese día cerramos las puertas y nos fuimos a nuestra casa rogando que no llueva más y que este agua desapareciera del pueblo. Recién bajaron las aguas cuando se cortó la ruta. Estaba el grupo que estaba contento y estaba el grupo que no estaba contento. Lógicamente la gente que tenía campo detrás de la vía, de la ruta, ellos no tenían agua y al cortar la ruta el agua se iba a ir para ahí, pero iba a correr. Bueno, el pueblo quedó sin agua, pero y la mugre que quedaba. Así que toda esa semana los ordenanzas se dedicaron a hacer limpieza general y desinfección, pero no se secaba. La señora Sonia, la secretaria, y yo íbamos todos los días. Teníamos el permiso del supervisor de no dar clase hasta que no se solucionara y no estuviera todo en perfectas condiciones para los chicos. Entonces con la señora Sonia íbamos todos los días al colegio y yo me llevé la plancha y una toalla y con la plancha me puse a secar hoja por hoja de resoluciones y decretos que eran muy importantes para el colegio. Pudimos salvar documentación de cuando el colegio se fundó, porque estaba en los estantes superiores. Eso pudimos hacer. Y otras cosas tuvimos que tirar, por supuesto. El problema es que había llegado el viernes y todavía no estaba la escuela en condiciones para que se diera clase, así que pedí autorización al supervisor por una semana más. Y bueno, me autorizaron hasta que no estuviera todo perfecto para que los chicos estuvieran bien, que no haya actividad áulica. Fue una situación espantosa para Selva. Para mí era la primera vez. Yo en mi casa perdí muchas cosas importantes, cosas de valor sentimental, digamos. Por ejemplo, perdí fotos de cuando me recibí como maestra, de mis compañeros de esa época, de mis familiares,
todo eso lo perdí. Y vos veías en la vereda, en todas las casas, que había pilas de libros, de sillas rotas. Mi modular, la parte de abajo, no sirvió más, solamente pude recuperar en la parte de arriba, que la transformé en una alacena. Pero después los muebles se arruinaron todos. Así que muy triste para Selva y para todos los vecinos. Lo que yo te quiero destacar es la unión que hay en nuestro pueblo. Tenemos el nombre de ciudad, pero seguimos siendo un pueblo, en el sentido de que podemos charlar con el vecino o ayudarnos, la ayuda mutua que había con los vecinos. Mis hijas eran chicas, habían saltado la tapia. Al lado de mi casa vivía don Torres. Saltaron la tapia, entraron a la casa por la puerta del patio y cortaron la luz, porque era peligroso que se electrificara todo. Y bueno, un vecino con el otro se ayudaba en lo que se podía. Así que eso yo rescato, y la municipalidad siempre llevando bolsas de arena o trasladando a gente o lo que sea, lo que fuera necesario en ese momento. Bueno, momento feo, pero sirvió para eso, para ayudarnos como vecinos.